Estimados internos de neurología del año 2020, en esta clase revisaremos principalmente la enfermedad de Parkinson, que es la enfermedad extrapiramidal más frecuente, y algunos de sus diagnósticos diferenciales. Tendremos que recordar antes de iniciar la clase los efectos adversos que generan los neurolépticos, algunos antieméticos como la metoclopramida, la domperidona, que pueden ser causa de un síndrome parkinsoniano. También deberán recordar el parkinsonismo vascular asociado a diabetes e hipertensión arterial, que habitualmente generan un daño importante de la microvasculatura de los ganglios basales, generando lo que se denomina un síndrome de parkinsonismo vascular. En estos dibujos ustedes tendrán que identificar las estructuras fundamentales que pueden explicar la sintomatología en estos pacientes. Tienen que identificar dónde está la sustancia negra, que es la principal estructura afectada en la enfermedad de Parkinson, desde donde la dopamina asciende hacia las estructuras que están en los ganglios basales, llamada principalmente el putamen, que está coloreado en rojo, y el pálido, que está coloreado en verde. Allí se encuentran los receptores a la dopamina. De ahí ustedes pueden deducir que dado que en los pacientes con enfermedad de Parkinson el putamen y el pálido se respetan en cuanto al número de células en la histología, pueden deducir por qué los pacientes con enfermedad de Parkinson responden a la levodopa, en cambio los pacientes con atrofia multisistémica, donde el putamen está destruido, y en la parálisis supranuclear progresiva, donde el pálido está severamente destruido, no responden a la dopamina. Aquí hay un caso clínico de un paciente de larga data con enfermedad de Parkinson, el cual ha experimentado un cuadro clínico complejo donde se superpone otra enfermedad como es la hidrocefalia normotensiva, el cual ha tratado. Este caso ofreció problemas diagnósticos y terapéuticos porque la hidrocefalia normotensiva también es una causa de parkinsonismo. Entonces les pido que analicen la historia médica de este paciente, la historia de las intervenciones terapéuticas que ha recibido este paciente, y deduzcan si la enfermedad de Parkinson en general es una enfermedad agresiva o básicamente una enfermedad que tiene una cierta benignidad en cuanto a la expectativa de vida de los pacientes, para que lo comparen con los pacientes con Parkinsonismo Plus, que vamos a ver a continuación. Entender a los pacientes que tienen Parkinsonismo Plus, y vamos a focalizarnos en esta ocasión en dos enfermedades. Tenemos que entender que la destrucción celular en estos pacientes es mucho más amplia. En todos ellos la sustancia negra, que es la productora de dopamina, está destruida o se va destruyendo gradualmente, pero también se van destruyendo otras estructuras de los ganglios basales como el putamen, el pálido, y otras áreas del cerebro como la corteza cerebral y el cerebelo, de lo cual ustedes podrán deducir que son enfermedades más agresivas, que tienen una presentación también que inicialmente puede presentarse similar a una enfermedad de Parkinson, y por lo tanto en las primeras etapas, en los primeros años de la presentación clínica de esta enfermedad, muchos son confundidos como teniendo enfermedad de Parkinson sin serlo. Y característicamente ellos inicialmente pueden responder a la levodopa, pero habitualmente después de 1 año o 2 años de evolución ellos están con una discapacidad muy importante. Por lo tanto es importante considerar la presencia de estas enfermedades cada vez que vemos a un paciente con enfermedad de Parkinson cuya respuesta funcional a la levodopa, a la medicación, es sospechosamente débil. Habitualmente estos pacientes con estas enfermedades agresivas no responden a la levodopa
inicialmente como un paciente con enfermedad de Parkinson y por el contrario el deterioro funcional avanza a velocidades rápidas y generalmente estos pacientes llegan a la consulta después de 1 año, 2 años de evolución de la enfermedad con asistencia de sus familiares y con una discapacidad severa. En esas circunstancias uno tiene que pensar que estamos en presencia de una variedad distinta de parkinsonismo y no de enfermedad de Parkinson propiamente. En este manuscrito nosotros intentamos demostrar que la cantidad de células que existen en el putamen y en el pálido medidas durante la vida de los pacientes es normal en pacientes con enfermedad de Parkinson, pero severamente reducida en los pacientes con atrofia multisistémica y parálisis supranuclear progresiva, lo que explica por qué en los pacientes con estas formas parkinsonianas plus la respuesta inicial a la levodopa y la respuesta permanente a la levodopa es bastante pobre, a diferencia de los pacientes con enfermedad de Parkinson, los cuales, digamos, responden a la levodopa endógena que el tratante da. Fe de rata, responden a la levodopa exógena que el tratante da. Aquí ustedes pueden ver las características clínicas de los pacientes con parálisis supranuclear progresiva, en los cuales el pálido está severamente afectado. Son pacientes cuya sobrevida está bastante reducida y que presentan como signo característico caídas inexplicadas, pérdida del tono postural durante los primeros meses de diagnóstico. Se caracterizan también todas estas formas de parkinsonismo plus, a diferencia de la enfermedad de Parkinson, porque el comienzo de la enfermedad tiende a ser bilateral y no unilateral, como la enfermedad de Parkinson, y también por la respuesta ya que hemos mencionado discreta a la levodopa. También tienen por destrucción cortical alteraciones cognitivas bastante frecuentemente. Voy a grabar para controlarlo. Mire para acá, Silvia. Muy bien. Muy bien. Mire ahora para arriba, Silvia. Para arriba. Le vamos a sacar los lentecitos, ¿ya? Sáquese el lente. Mire para arriba. Mire con sus ojitos para arriba. Mire para abajo ahora. Mire para abajo, mire para abajo. Mire para abajo, mire para arriba. Mire a la derecha, a la izquierda, al otro lado. Mire para arriba ahora. No, ni para arriba ni para abajo mueve bien, ¿cierto? Pero para los lados sí. Esto trata de reflejar un signo radiológico común en los pacientes con parálisis supranuclear progresiva, donde la destrucción principal está en el mesencéfalo y da un signo que se llama de Hammenberg, que asimila, digamos, a este pajarito en cuanto se produce una atrofia del mesencéfalo, que ustedes pueden ver en un corte sagital de la resonancia. Un artículo que en el fondo analiza a nuestros pacientes del Hospital San Juan de Dios con parálisis supranuclear progresiva y enfermedad de Parkinson. Pueden leer la parte introductoria y algunas partes, digamos, de las conclusiones, más que las partes técnicas de la adquisición de la resonancia nuclear magnética. Lo importante es ver que en los pacientes con parálisis supranuclear progresiva, como en los pacientes con atrofia multisistémica, la destrucción celular es amplia y difusa y por eso viven menos y tienen más síntomas y signos. Y por eso tienen mayor atrofia, digamos, cerebral. Esta es otra enfermedad que se confunde con la enfermedad de Parkinson, pues se caracteriza porque los pacientes tienen un síndrome parkinsoniano de lentitud bilateral. Sin embargo, se llama atrofia multisistémica porque hay mucho más sistemas comprometidos. Está el sistema piramidal comprometido, el sistema cerebeloso comprometido y sobre todo estos pacientes presentan
falla autonómica por compromiso de las astas intermedios laterales de la médula espinal. Por lo tanto, es un paciente con síndrome parkinsoniano que tiene disfunción urinaria, que tiene hipotensión ortostática, que tiene un parkinsonismo bilateral que no responde a la levodopa. Tienen ustedes la definición de la hipotensión ortostática que debe ser medida en los pacientes que tienen sospecha de atrofia multisistémica. También ellos tienen compromiso del sistema piramidal, por lo cual habitualmente tienen un signo de Babinski, tienen hiperreflexia, espasticidad. Y en los que tienen la variedad cerebelosa tienen signos cerebelosos. Son pacientes que viven aproximadamente 6 a 7 años. Aquí pueden ver un signo radiológico común que se produce en la protuberancia del tronco cerebral en los pacientes con atrofia multisistémica, que da esta forma de cruz que se asemeja a un pan inglés de canela llamada hot cross bun y que representa la muerte, digamos, la griosis celular que se va generando en este artículo. Ustedes podrán ver cómo en los pacientes con atrofia multisistémica las manifestaciones autonómicas son muy relevantes. Son pacientes que tienen un parkinsonismo bilateral no respondedor a levodopa y en los cuales destacan manifestaciones del sistema nervioso autonómicos como la disfunción urinaria y la hipotensión ortostática. También en este artículo pueden leer algunas características generales de los pacientes con atrofia multisistémica y no necesariamente detenerse a leer las partes técnicas de la adquisición de la resonancia. Esta es una revisión en el Nature de neurología y donde ustedes podrán ver y deben mantener el concepto de que no existe ningún método en vida que permita diferenciar, método diagnóstico en vida, que permita diferenciar entre Parkinson y las enfermedades parkinsonianas. De manera que el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson sigue siendo exclusivamente clínico, dependiendo del criterio del clínico y del estudio que se realiza básicamente para descartar otras causas estructurales de parkinsonismo como la hidrocefalia normotensiva, el parkinsonismo vascular básicamente, entre otras causas. Pero no existe un examen que le diga a usted tiene enfermedad de Parkinson, que pueda ser utilizado clínicamente. En estas 3 diapositivas siguientes es mostrar un ejemplo de que la pérdida celular en estos pacientes es severa, la neurodegeneración es agresiva y el paciente va perdiendo progresivamente su cerebro y las distintas estructuras cerebrales que dan cuenta del por qué este paciente tiene síntomas asociados como la demencia, como el desequilibrio, la inestabilidad postural y un parkinsonismo resistente a la terapia exógena con levodopa. Este es un caso de una parálisis supranuclear progresiva que en las siguientes 3 diapositivas verán que en el curso de un año tuvo una atrofia cerebral de un 3% promedio anual, lo cual es un valor muy superior al 0.4% esperado. Quizás puedan ir a la clase de esclerosis múltiple donde se explica los valores normales de atrofia cerebral en la población sana. Muchas gracias por su atención.